Ok, bienvenidos a mi primer sermón en español. Ok, normalmente, te voy a ser honesto, yo no leo la Biblia en español. A mí no me gusta leer la Biblia en español. Yo cuando pienso en inglés y esa es la razón. O sea, nunca me ha gustado leer la Biblia en español, pero voy a tratar de hacer lo mejor que pueda hacer para poder decir el mensaje, el contexto correcto que quiere el Espíritu Santo. ¿Ok? Por favor, tengan un poquito de misericordia conmigo, ¿ok? Bueno, hay muchas cosas que quiero decir, eh, pero no puedo decirlas todas en una, ¿ok? No puedo predicar todas las cosas que yo sé en una, solo las voy a predicar en partes, ¿ok? Te voy a decir la lista de cosas que estoy pensando en predicar en este último mes, ¿ok? En primer lugar, esta prédica va a ser acerca de la salvación, ¿ok? Número uno. Mi segunda prédica, quiero hacerlo acerca del Dios de esta era, ¿ok? El Dios de esta era, ¿ok? Que es un mensajero de luz, el Dios de esta era. Esa sería la segunda prédica. Y la tercera prédica, no sé todavía. Ok, ok, aquí va. Ok, so, en este caso, tengo mi laptop que está puesto en Strong's Concordance. Después te voy a decir que es Strong's Concordance. Tengo un New King James, Nuevo King James Bible, y tengo un King James Bible, que es una mezcla de King James con la Reina Valera, ¿ok? ¿Ok? So, vamos a hablar acerca de la salvación, en primer lugar, ¿ok? Te voy a decir los versos en español y después te voy a dar una conclusión correcta de lo que es la salvación, porque la gente no sabe qué es la salvación, ¿ok? No saben qué es la salvación, ¿ok? So, en primer lugar, voy a empezar por Romanos 20, 11, 29, ¿ok? Para que empecemos de aquí y después vamos a sacar todas las mentiras que hemos estado aprendiendo durante toda la historia, ¿ok? Ahora, quiero decirte algo. Yo tengo una convicción que el cuerpo de Jesús es la obra de Dios. ¿Ok? So yo nunca me voy a poner a decir algo en contra de la obra de Dios, porque cuando hay errores, eso no significa que no sea la obra de Dios, significa que Dios todavía está trabajando en estas cosas, todavía está tratando, todavía está obrando en estas cosas, ¿me entiendes? Y todo tiene su tiempo, ¿ok? Ok, so voy a empezar con Romanos 11:29, ¿ok? En español dice, Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es irrevocable los dones y el llamamiento de Dios, ¿ok? En inglés, it says, for the gifts and callings of God are without repentance, ¿ok? La palabra gift, que está hablando acerca de dones, es charisma, ¿ok? Normalmente en el griego la palabra charisma normalmente significa dones espirituales, más se refiere a los dones espirituales, ¿ok? O sea, el orar en lenguas, el interpretar, sanidad, o sea, todos son los dones espirituales, eso es lo que se refiere a carisma. Ahora, el apóstol Pablo también habla de esa misma palabra cuando se trata de salvación. Y, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que dice en Strong's Concordance, ¿ok? Ahora, te lo voy a leer en inglés y después te lo voy a traducir en español para que tú entiendas, ¿ok? Ven para acá. Ok, so vamos a ir ahora a Romanos 5:16, ¿ok? Te lo voy a leer en inglés primero y después la voy a traducir en español, ¿ok? Como dice en la Reina Valera. So, en inglés dice,
and not as it was by one that sinned, so is the gift. For the judgment was by one condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. ¿Ok? So, en español dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificar. ¿Ok? Esa palabra de don, gifts, también es carisma. También es la misma palabra en griega que es carisma. Es la misma palabra en griega. Y en este caso el apóstol Pablo ya no está hablando acerca de dones espirituales, está hablando acerca de la salvación. Igualito con Romanos 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Te lo voy a decir, Romanos 6, porque las obras las obras del pecado son muerte, pero el don de Dios es dar vida eterna en Jesús, ¿ok? La misma palabra, carisma, usa la misma palabra en griego que significa carisma. ¿A qué se refiere todo esto? Vamos a regresar a lo que había dicho en el verso 11:29. Es que cuando Dios te da algo, Él no te lo quita. Los dones de Dios son sin arrepentirse. Son sin arrepentirse. ¿Ok? Ok. Ahora que ya salimos de eso, yo te voy a decir qué es la salvación, para que tú entiendas qué es la salvación. Y después vamos a ir a Gálatas 5, a 1 Corintios 6, a Hebreos 10, y vamos a ver dónde está esta confusión que la gente no entiende de verdad qué es. ¿Ok? En primer lugar, antes de entrar a la salvación, déjame decirte qué es pecado, porque la gente no sabe qué es pecado. La gente piensa que pecado es un acto de moralidad. La gente piensa que el pecado es romper una regla, aunque técnicamente sí es romper una regla, pero no en el concepto que tú estás pensando. Es más, si en la voluntad de Dios incluye que tú rompas una regla, pecado sería no hacer esa cosa que era la voluntad de Dios. En un caso, te diría, un caso así como este de aquí. Vamos a poner un caso así. Nunca debes mentir, ¿ok? Nunca debes mentir. Pero si tú eres una persona que está guardando judíos en el tiempo de la Guerra Mundial II, si viene un jefe nazi y te pregunta si tú estás guardando judíos, tú no vas a decir que sí estás guardando judíos con el concepto de no pecar. ¿Me entiendes? El pecado es todo lo que va contra la voluntad de Dios. En el hebreo, la palabra se llama hamartia. Hamartia significa perder el target. O sea, tienes un target. Un target es una punta donde tienes que pegarle. Y cuando tú pecas, no le pegas a la punta, pegas afuera de la punta. O sea, fallaste, ¿me entiendes? Tenías que ir aquí y fallaste. Entonces, cuando Dios habla en los evangelios de la vida y habla acerca de la muerte, habla de dos caminos. No necesariamente está hablando del infierno, ¿ok? En la palabra del infierno que él habla durante los Gospels, los 4 Gospels, es la palabra Gehenna, ¿ok? O también se puede decir Sheol, que está hablando acerca de un lugar pagano donde tiran todo el excremento pagano, ¿me entiendes? Esto es acordado con muchos escolares, ¿ok? Nosotros no teníamos nuestro concepto del infierno hasta el libro de Apocalipsis, que es el lago de fuego y todo esto, y después de eso vino la teología de Dante, que lo empeoró todo, lo hizo todo peor todavía. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar acerca de lo primero. Cuando Dios habla acerca de la muerte y la vida, está hablando de el correcto y el incorrecto. Está hablando de qué es el lado que trae vida, donde prosperas, donde hay amor, donde es la voluntad de Dios, y cuál es el lado donde no hay vida. Las cosas que no son de Dios, las cosas que es el negativo, ¿me entiendes? Lo que trae muerte, ¿ok?
Ok, entonces, toda la voluntad de Dios siempre va a traer prospero. Todo lo que va contra la voluntad de Dios siempre va a traer consecuencias. ¿Ok? So, cuando dicen la pregunta, ¿cuándo está bien pecar? La respuesta es nunca. Nunca, porque si lo haces hubiera sido mejor que no lo hubieras hecho. ¿Me entiendes? Ok. Ahora, ¿a qué me vengo con todo esto? ¿Ok? El pecado trae consecuencias. Si tú estás salvo o no estás salvo, el pecado va a traer consecuencias. ¿Ok? La gente no sabe eso. La gente no sabe eso porque la gente está pensando en infierno, cielo. No entiende la gente. No entiende. No entiende que todo el pecado trae consecuencias. Técnicamente, el evangelio de hoy día, del este, es: para de divertirte, entra a mi religión porque Dios te quiere quemar en el infierno toda la vida porque la pasaste bien. Eso es lo que la gente está pensando, técnicamente. Eso es lo que la gente está pensando. Anda, abúrrete un poquito, abúrrete, porque Dios te quiere meter en el infierno para que te quemes para toda la vida. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús en la cruz? Te voy a explicar para que tú entiendas, ¿ok? Yo creo en la teoría del Christus Victor, que es la teoría original de la iglesia, ¿ok? ¿Qué es Christus Victor? Christus Victor es que Jesús, con la muerte y resurrección de Jesús, Él no solamente nos libró, o sea, no solamente nos lavó del pecado, o sea, 100%, no solamente nos salvó del infierno, porque si hay un infierno, eso no te lo voy a negar. No solamente o sea, no solamente fueron esas cosas, sino fue más que eso. O sea, Jesús destruyó el poder del pecado y la muerte en la cruz. Lo destruyó. ¿Me entiendes? Y Él tiene las llaves, o sea, cuando sacó las llaves del infierno, o sea, Él tiene las llaves de todo. Él es el dueño ahorita y ahora está sentado a la mano derecha del Padre. ¿Me entiendes? Él está sentado ahorita a la mano derecha del Padre. Ahora, en Juan 3:16, cuando dice que Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo, la palabra para mundo en el griego es cosmos. Cosmos. ¿Ok? Cosmos es el orden del universo. El orden del universo. Porque Dios amó tanto al el orden del universo que dio a su Hijo para el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea, no se va al infierno. ¿Ok? Ya. Pero hay más allá. O sea, es más allá, porque cuando llegas a Romanos 8, tú te vuelves un heredero de Jesús. O sea, eres un heredero, lo que Jesús tiene, tú lo tienes, y ahora el Padre te mira y te ama de la misma manera que ama a su Hijo Jesús. ¿Ok? Esta parte que te estoy diciendo ahorita, para la gente hispana puede ser algo, como, ¿qué? Pero para la parte americana no, ellos como que ya saben esta parte más o menos, ¿ok? ¿Por qué? Por lo que hizo Jesús en la cruz, que ahora no son tus obras las que te salvan, sino son las obras de Jesús las que te salvaron. No es lo que tú hiciste que te salvó, sino es lo que hizo Jesús que te salvó, ¿ok? Y ahora la pregunta es, ok, pero si ya estás salvo, ya recibiste el Espíritu Santo, ya confesaste a Jesús como tu Salvador, puedes perder tu salvación si sigues pecando. Y eso es lo que quieren llegar a Hebreos 10, quieren llegar esto en Gálatas 5, 1 Corintios 6. Y es una confusión tremenda y es bien, pero bien mal interpretado. ¿Ok? Bien mal interpretado. ¿Ok? Vamos a empezar con Hebreos 10. ¿Ok? En Hebreos 10, el concepto de Hebreos es una carta para los judíos, ¿ok? Para los hebreos. Y Pablo está referenciándose en esto, de que si tú entras a la convicción de que Jesús es el Mesías, o sea, si tú entras a tu convicción de que Jesús ya no va a haber
ya no va a haber obras de sacrificio de animales. O sea, ya no va a haber más. Es más, la palabra griega para la parte donde dice que la sangre santifica, no es de que una persona fue santificado, sino de que la sangre es lo que santifica, no es la persona que estuvo santificado. O sea, no es que una persona estuvo santificado con la sangre de Jesús y ahora la ha perdido. No, 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 no. Está hablando de la acción de la sangre en el griego. No está hablando acerca de la persona que estuvo santificada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú ya tuviste la revelación y todavía sigues pecando, ya no hay nada más que se puede hacer en este caso. Ya el Espíritu te trató de entrar en convicción, Dios te trató de entrar en convicción y tú te negaste. En este caso, ya no hay nada más que se puede hacer. Ahora, Hebreos 6 también tiene algo similar, pero esta es otra historia para otro tiempo que es otra historia para otro tiempo. No quiero hablar acerca de eso. Hebreos 6 es bien complicado porque habla acerca de que una persona ya ha estado en la fe y se sale y ya nunca puede regresar. Y eso es mentira porque tenemos mucha gente que se salen de la fe y regresan. ¿Ok? Entonces, este es otro concepto diferente, ¿me entiendes? Pero cuando te digo en Romanos 10, está hablando acerca de la convicción. Y claro, sigues pecando porque rechazar a Jesús es pecado. Entonces tú ya entraste en la convicción de que Jesús es Dios y de todas maneras tú dijiste que no. Ahora, con lo que te acabo de decir de Romanos, de Romanos 11, 23, 29, de Romanos 5, o sea, si Dios te está diciendo algo, Él no es el autor de confusión. Dios no es el autor de confusión, ¿me entiendes? No es el autor de confusión. Es más, si Hebreos de verdad dice algo contra lo que había dicho en Romanos, Hebreos nunca debió haber estado Bueno, ahí, vamos a dejarlo ahí. Para que tú entiendas que Dios no es el Dios de confusión. No debe haber confusión aquí, ¿ok? Ahora, si tú sigues pecando y estás salvo, tú vas a tener consecuencias. Va a haber consecuencias por los pecados. Ahora, aparte de eso, antes de entrar a Gálatas 5 y 1 Corintios 6, te tengo que avisar de que todos los que ya están salvos tienen un juicio con Jesús personalmente. Mateo 7, también tengo que entrar a Mateo 7, ¿ok? Tienen un juicio con Jesús personalmente, ¿ok? O sea, si tú pecas, tú tienes que responder por ese pecado cuando te pares enfrente de Jesús, ¿me entiendes? Todas las cosas que tú has dicho, todas las acciones que tú has hecho, tienes que, eso todo lo tienes en el juicio de Jesús, the judgment seat of Christ, lo dice en inglés, el juicio eterno de Jesús. Y eso va a determinar si vas a recibir unos regalos o no, ¿me entiendes? Vas a perder regalos si vives en el pecado. O sea, y pecado estoy hablando de saber que es pecado. Si tú piensas o no sabes si es pecado, es posible que no sea pecado, porque cuando es pecado, tú entras en convicción. El Espíritu Santo te entra en convicción. Ahora, si tú sabes que es pecado, el Espíritu Santo te entra en convicción, ya sabe que es pecado y sigues pecando, entonces no te va a seguir la convicción porque ya te había dicho, ¿ok? Pero es cuando tú ya sabes, ¿ok? Te digo esto porque si no te vas a meter en legalismo. Vas a decir, chuma, tenía que haber orado hoy día, no, tenía que haber ayunado hoy día y no ayuné. Podía ver ese show y no lo vi. Tenía que ver, entonces te vas a meter en confusión y ahí no está, ahí no es. Es cuando tú sepas, el Espíritu Santo o sea, te va a entrar en convicción. ¿Cómo tienes una relación mejor con el Espíritu Santo? Obvio, todo el mundo te va a decir leyendo la Biblia y yo te voy a decir, sí, leyendo la Biblia, pero más que todo orando en el Espíritu, orando en lenguas. Si no oras en lenguas, no vas a crecer en el Espíritu. Y eso va a ser otra historia para otro tiempo. Ok. ¿Dónde estoy? Ok. Tienes que tener claro que todas las cosas que tú dices, las cosas que tú has hecho, las vas a tener al frente en el juicio de Jesús, ¿me entiendes? Y esto no es de la salvación, sino va a ser técnicamente dónde vas a pasar eternidad. ¿Dónde vas a pasar eternidad? ¿Me entiendes? Ok. En la eternidad, en el juicio que yo sepa, ok,
Los rangos son 100, 60 y 30. Son 100, 60 y 30. ¿Ok? Algunos entran a los 100, otros entran a los 60 y otros entran a los 30. Ahora, esto es otro tema para otra historia, pero es algo bien interesante. Yo creo que de eso se refiere Mateo 7. Pero yo iría un poquito más allá. ¿Ok? Te voy a explicar a qué se refiere Mateo 7. ¿Ok? En primer lugar, Mateo 7 habla acerca del lado que es ancho, que mucha gente cae, y hay un lado que es corto, que solamente alguna gente lo encuentra y es difícil, ¿ok? Lo quiero decir lo más rápido posible porque no, ya me estoy pasando de tiempo. El camino ancho donde todo el mundo va es acerca de lo que no es la voluntad de Dios, ¿ok? No está hablando acerca del cielo o el infierno, es una traducción pésima. No es del infierno al cielo, está hablando acerca de la voluntad de Dios. El camino que es corto, ok, que es narrow, y solamente algunos los encuentran, la palabra griega para la parte donde dice que es difícil, o la parte que dice que es corto, es la misma palabra griega que usan para tribulaciones, para aflicciones. Entonces, no significa que es difícil de entrar por ahí, sino difícil que ese es el camino donde entran las aflicciones. Ahí es donde entras tu aflicción. Ahí es donde tú tienes que cargar tu cruz, ¿me entiendes? Porque ahí entran las aflicciones. El lugar es donde el enemigo va a atacar. El lugar donde Jesús quiere que tú pases es el lugar donde el enemigo va a atacar. En el lugar ancho, el enemigo no ataca. ¿Para qué va a atacar? El enemigo corto, donde hay un poquito de gente que entra, ahí es donde el enemigo va a atacar. Solamente pocos entran a la convicción. ¿Y qué es lo que pasa? Que tú mueves de fe a fe, estás creciendo de fe a fe. Entras entras en una batalla, sales de la batalla y después de un tiempo entras a otra batalla. Te mueves de fe a fe. ¿Ok? Ahora, Jesús dijo bien claro, tú vas a reconocer a los falsos profetas por sus frutos, por sus obras. Y acuérdate que Dios no es el Dios de la confusión. ¿Ok? Dios no es el Dios de la confusión. Muchos van a venir ese día. Señor, nosotros sacamos a demonios en tu nombre, profetizamos en tu nombre, curamos a los enfermos en tu nombre, y Jesús le va a decir, yo no te conocí. Apártate de mí, yo nunca te he conocido. Dos cosas que tienes que tener en cuenta. Vamos a ir a Mateo 14, pero antes de Mateo 14 quiero decirte algo bien claro, ¿ok? En 1 Timoteo 4, Dios habla acerca, léete 1 Timoteo 4, porque Dios habla acerca de los espíritus religiosos, los demonios, y religiosos estoy hablando de los demonios legalistas, ¿ok? Esto es algo serio, esto es algo serio, ¿ok? Tú no ves en el cuerpo de Jesús, tú no ves a cristianos que están tibios, que están en el mundo, sacando demonios, profetizando, curando a los enfermos. Tú no ves a los tibios haciendo eso, pero sí ves a los que están curando, sacando demonios, sí los ves que son perífulos, que se acuestan con niños, y Dios nunca estuvo ahí. Tú ves a esos que sí se acuestan con niños, y Dios nunca estuvo ahí. Y la iglesia hoy día no sabe qué es una fruta del mal y qué es la fruta buena. No sabe qué es la fruta del mal y la fruta buena. Para la iglesia, todo lo que le parezca, escucha rock, de Satanás, de Satanás. O sea, increíblemente ignorante, se puede decir. La iglesia no sabe de verdad qué es mal, qué es evil y qué es bueno. No entiende, no ven la diferencia. Ah. En Mateo 14, Jesús dice, yo en mi casa hay muchas mansiones, yo voy a preparar una mansión para ti,
¿Por qué Jesús va a preparar una mansión para ti? Porque te conoce. Jesús va a preparar una mansión para ti. ¿Por qué? Porque te conoce. Y a esa gente no los conoce. A esa gente que se acuesta con niños no los conoce. ¿Ok? Tú tienes que verlos por sus frutos. ¿Ok? Ok, eso es Mateo 7. Gálatas 5. Gálatas 5 habla acerca de los que siguen practicando esto no van a entrar, que siguen practicando las cosas de la carne, no entrarán al reino de Dios. ¿Ok? Kingdom of God. Tienes reino de cielos, reino de Dios. Jesús habla acerca del reino de Dios siendo Jesús habla acerca del reino de Dios teniendo, bueno, aparte de dar un par de parábolas acerca de cómo encontrar el reino de Dios. Y uno de las cosas que sí menciona es que es paz, amor y fellowship, relación con el Espíritu Santo, gozo, amor y relación con el Espíritu Santo, ¿entiendes? El reino de Dios está adentro, es el Espíritu Santo, o sea, es la comunidad con el Espíritu Santo, entrar en comunión con el Espíritu Santo, ¿ok? El escolar N.T. Wright es un escolar del Nuevo Testamento. Él dice bien claro que Gálatas no tiene cero que ver con ir al cielo. La gente piensa que ir al cielo. Tiene cero que ver con ir al cielo. Este es un escolar. Y ¿sabes qué? Tiene razón. ¿Sabes por qué tiene razón? Porque tiene cero que ver con ir al cielo. En el griego, si tú entras al griego, la parte donde dice los que están practicando la carne no entrarán al reino de los cielos, Pablo no usa esa palabra en parte futurística, no lo usa en algo que va a pasar en el futuro, sino lo usa en parte que está pasando en este momento, ¿ok? Tienes que leerlo en el griego. En el griego nunca dice, en el King James, dice shall not inherit the kingdom of God. O sea, lo pone en parte futurística, que va a pasar en el futuro. Pero en el griego nunca dice shall. En el griego dice, those that are practicing those things have not inherit the kingdom of God. Lo dice al revés, pero lo dice al revés, dice kingdom of God not inherit. ¿Qué significa eso? El reino de Dios no han heredado, no han entrado al reino de Dios. La gente que practica estas cosas no han entrado al reino de Dios. Pero, y después dice, pero el fruto del Espíritu Santo es amor, es paz, es gozo. O sea, ¿entiendes? Entonces está yendo de esto y después está yendo a lo otro para decir, estamos aquí, esta gente está practicando esto, no han entrado al reino de Dios, porque el reino de Dios es esto, ¿me entiendes? Ese es el concepto. En primera y dice, no te dice, no dice, as I warned you before. Esa palabra warn you, esa palabra es en inglés, no sé cómo lo dice en español, no voy a entrar. En español, no sé cómo lo dice en español, que dice, yo te advertí. No dice yo te advertí, dice yo te dije esto, yo te lo había dicho antes. Yo ya te había dicho esto antes. Aunque se puede decir yo te advertí. Pero el concepto es que yo te lo había dicho antes. En 1 Corintios 6, él dice, ustedes también estaban practicando estas cosas, algunos de ustedes, pero ahora ya no. ¿Ok? Es lo mismo. Usan la palabra en el momento presente, no en el momento futuro. Que los que están practicando estas cosas, y en Colossians, comparado con Gálatas, creo que ahí usan la palabra lisura, de decir lisura, en Colossians, pero en Gálatas no lo dice. En Colossians sí. Hay cosas en Colossians no en Colossians, perdón, en 1 Corinthians, hay cosas que dice en 1 Corinthians que no lo dice en Gálatas. O hay cosas en Gálatas que no lo dice en 1 Corinthians. Ahora, claro, pues el segundo Timoteo va a decir, bueno, pues todo puede usar todo lo que... Es otra historia. Okay. ¿Dónde está? Ok. Es en el momento presente, no es en el momento futuro. ¿Ok? Cuando Jesús está hablando en Mateo 7, está hablando acerca del reino del cielo, el reino del cielo.
está hablando del reino del cielo, no está hablando acerca del reino de Dios. Ahora, el reino de Dios y el reino del cielo pueden ir mano a mano, porque también hay partes donde habla acerca de que David, Abraham y todos estaban en el reino de Dios, ¿me entiendes? Eso puede ir mano a mano, ¿ok? Esta es una historia para otro tiempo, ¿ok? Lo que te quiero decir es que la salvación es una obra de Jesús, ¿ok? Si yo te compro un Ferrari, yo te compro un Ferrari y te digo, te tengo un Ferrari aquí, ¿ok? Y yo te digo, ¿sabes qué? Yo pagué por este Ferrari el primer pago, tú tienes que seguir pagándolo mensual. Eso no es un regalo, brother. Eso es un down payment. Y eso es lo que la salvación lo hace. Eso es lo que la iglesia piensa que la salvación es un down payment. Dice, no, es un regalo. No es un regalo, es un down payment. Y es incorrecto. Es incorrecto. La salvación no es un down payment. La salvación es un regalo. Es un regalo. Si yo tengo un Ferrari, el Ferrari puede estar acumulando tierra en mi garaje. No se lo van a llevar porque es mi Ferrari. ¿Me entiendes? Ok. Ahora, el libro de Apocalipsis. Vamos a hablar acerca del libro de Apocalipsis. De cómo puedes, te pueden sacar tu nombre, puede ser blotted out. Pueden sacar tu nombre blotted out. En primer lugar, el libro de Apocalipsis, yo te lo voy a decir ahorita, es una revelación. Es una revelación de Juan. Muchos escolares, incluyendo, no, yo no soy escolar, pero yo también creo de esta manera. Muchas cosas pasaron en el primer century. En los primeros 200, 300 años. Yo creo que el anticristo fue Nero. Yo creo o sea, bueno, estoy ahí y ya la parte final es otra cosa. El libro Apocalipsis vamos a dejarlo para otro tiempo. Es algo más complicado. Pero lo que sí te voy a decir del libro Apocalipsis es de que no puedes basar toda tu interpretación en algo que pasó en el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis es algo que los escolares, que la iglesia se divide sobre una interpretación de algo que sí ha pasado, no ha pasado, va a pasar, y no tenemos algo 100% de cómo va a pasar. Nadie sabe 100% de cómo va a pasar, de cómo es. O sea, cada persona tiene su interpretación. Mi interpretación es que Dios está regresando a reconstruir el mundo. Dios no quiere quemar el planeta, quiere salvarlo. ¿Ok? Mi interpretación es de que estas cosas del libro de Apocalipsis, la mayoría ya pasaron. Pasaron en los primeros tiempos. Ya han pasado. Mira, te voy a mostrar. Verso 1. ¿Ok? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. 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 Y gente va a decir, ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que los tiempos de Dios no son los tiempos del hombre. Para Dios un año, un día es mil años y mil... Yo entiendo, hermano, pero esas son las cartas que fueron escritas, esas 7 cartas fueron escritas para esas iglesias en esos tiempos, hermano. Era una revelación, no era es una revelación, ¿me entiendes? Ok, ya dije mucho ya. El próximo sermón que voy a hablar se va a llamar el sermón de el Dios de este mundo. Pero no es el Dios de este mundo, sino es el Dios de esta era. ¿Ok? No es el Dios del mundo, sino el Dios de esta era. ¿Ok? Este va a ser un sermón bien fuerte. ¿Ok? Y mucha gente no va a entender, pero yo creo que la iglesia está sufriendo por esto. La iglesia está tomando leche, brother. Te lo voy a decir ahorita. Toda la iglesia está haciendo esto. Son hamsters. Haciendo la misma cosa, la misma cosa. Están tomando leche, no han avanzado. Las cosas que son más profundas, que van más allá, ¿cómo Dios va a revelar esas cosas a la gente que todavía sigue en la misma cosa? No han avanzado, están tomando leche, todavía siguen tomando leche. Arrepiéntete, arrepiéntete. Están tomando leche, brother. Están tomando leche todavía. Hay cosas que Dios quiere dar a su cuerpo que no ha oído, ha escuchado, que nadie ha visto en toda la historia.
Y lo primero que van a decir es, oh, pero no está en la Biblia. No, porque nadie lo ha visto, no oído lo ha visto, nadie lo ha visto. Es algo que va más allá. Y eso te lo voy a decir como profeta. Que hay cosas que van más allá que todavía Dios no ha revelado en la tierra. ¿Ok? Y nosotros ahorita en la iglesia parecemos hamsters. Vete a la iglesia para que escuches la misma cosa. Es la misma cosa, es la misma cosa. Pero arrepiéntete. No, tú dile por qué no deben pecar y vas a ver cómo se arrepienten. Tú dile por qué no deben pecar. No porque hoy hay un infierno y Dios te quiere quemar ahí. Y no, si la Biblia bien claro dice que si tú tienes temor al punishment, al castigo, no estás perfecto en el amor, no has entrado en amor perfecto. Y Jesús no se va a casar con una persona que no ha entrado en el amor perfecto. Que Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Ok, te amo. Okay, too much. Love you. God bless.